Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, el Perú está procesando una crisis de gobernabilidad que podría llevarlo a acumular 8 presidencias, 8 jefaturas de Estado en un periodo, en 2 lustros, en el que, de acuerdo a la Constitución, solo deberían haber dos. Bueno, la imagen que se presenta, eh, digamos, para cualquier observador acostumbrado a los cánones, a las regularidades de un Estado, de una república, es simplemente el de una república fallida. 8 presidentes cuando debieron haber dos es una estadística aterradora. Revela la magnitud de la crisis de la política peruana en el país. Sin embargo, esto contrasta con la fortaleza económica, el hecho de que en la sociedad, más allá de esta ola criminal que no se controla, no se haya desbordado una violencia, en fin, es una cosa muy extraña que necesita de sociólogos, de antropólogos para explicar. Lo cierto es que la política ha sido destruida en el país. Bueno, el presidente Geri está envuelto en una serie de hechos dudosos a través de unos videos, se ha presentado al Congreso y en el Congreso se están discutiendo las opciones. Hay la posición de relevarlo de la responsabilidad y esta posición ha desatado un debate constitucional. ¿Cuál es el mecanismo a aplicar si es que se llegara a un camino de ese tipo? Y por otro lado, también está la opción de la decisión de un sector del país, de un sector de las bancadas, de evitar este hecho, de evitar que la anarquía se generalice, que esta impresión se extienda, y bueno, dejar que las cosas se tramiten de acuerdo a lo establecido en la Constitución. El presidente debe, si es que tiene que ser procesado, debería ser procesado al final de su mandato, es decir, en julio, de acá a menos de 5 meses, y las elecciones generales son de aquí a 3 meses. Bueno, para reflexionar sobre las implicancias políticas y constitucionales de este asunto, dos áreas que se entrecruzan, el día de hoy hemos convocado al señor Aníbal Quiroga León, constitucionalista de larga trayectoria en el país, docente académico, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Quiroga León, gracias por el diálogo. Encantado, Víctor Andrés, a tus órdenes. Bueno, me gustaría primero preguntarle cuáles son los marcos constitucionales en los cuales se debe procesar esta crisis. Ahora se ha iniciado un debate muy interesante. Hay algunos que señalan que se debe aplicar, solo cabe aplicar el artículo 117 de la Constitución, ¿no? Y tramitar cualquier iniciativa o acción contra el presidente luego de su mandato. Y bueno, lo que pasa, Víctor Andrés, es que la situación del presidente transitorio ha sido más o menos inédita, no obstante que la Constitución desde el año 79, digamos, permite que el presidente tenga al mismo tiempo dos vicepresidentes. Se ha dado la circunstancia en que se han agotado los vicepresidentes. Y entonces hemos tenido que recurrir a la sucesión presidencial con el presidente y el Congreso. Y entonces ahí la Constitución no ha sido tan clara al señalar cuál es el estatus del presidente del Congreso que asume la presidencia de la República. Y eso se agravó más cuando el doctor Beatriz Pañagua fue presidente transitorio en el año 2000, que hizo dar una ley interpretativa diciendo que siendo presidente transitorio no vacaba o no terminaba como congresista, mantenía su estatus de congresista y que por lo tanto, digamos, tenía un pie en el Congreso y un pie en el Ejecutivo. Eso se hizo básicamente por fines crematísticos, porque el salario del Congreso era mayor que el salario del presidente de la República y porque el que tenía ya una trayectoria en el sector público quería jubilarse con el sueldo del congresista, porque uno se jubila en la administración pública con el último salario en la última ubicación pública en la que esté. Entonces, al final de cuentas, se jubiló como congresista de la República. Y entonces la gente ha asumido que el presidente del Congreso que asume la presidencia, pues un prestadito, hoy día al presidente Gil lo han tratado de prestado, lo han tratado de accesorio, de transitorio, de accidental, de encargado, cuando no es así, ¿no? Digamos, en el Estado hay una sucesión presidencial. Presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, y en defecto del segundo vicepresidente, el presidente del Congreso, que asume las condiciones totales de presidente de la República.
Por lo tanto, deja de ser congresista, deja de tener su puesto en el Congreso y pasa al Ejecutivo, por una razón fundamental. Primero, porque nadie puede tener dos cargos públicos al mismo tiempo. Segundo, porque cuando juramenta como presidente de la República, deja de ser congresista. Y tercero, porque el artículo 43 de la Constitución dice claramente que uno de los elementos medulares de la República y el Estado constitucional es la separación de poderes. ¿Cómo puede haber un presidente que sea presidente del Congreso y presidente de la República al mismo tiempo y hablar de separación de poderes? Y claro, siendo presidente de la República, está investido todas las cualidades de tal. Es jefe de Estado, personifica a la nación, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, representa las relaciones internacionales y es presidente del Ejecutivo. Entonces, siendo presidente total, ya no tiene vinculación con el Congreso, por más que el Congreso le pague, por más que hay esta ley absurda de la época de Paniagua. Entonces, si es así, su mandato solo termina por las causales de un presidente, que son muerte, renuncia, vacancia por incapacidad moral, ¿no? Claro, en este caso, el único camino de tramitar su relevo, por llamarlo de alguna manera, sería la vacancia presidencial. Claro. No hay de otra alternativa. A ver, él es un presidente total, él es un presidente que ejerce las funciones de presidente, está investido como presidente, dirige la nación, entonces le corresponde el estatus de un presidente, ya no es un congresista, porque si así fuera, entonces no solamente lo podrían vacar por la vía de la censura, sino no tendría el 117 y podría ser procesado mañana por la Fiscalía de la Nación, cosa que no está ocurriendo. Entonces, no se le puede tratar la mitad como presidente y la mitad como congresista. Ahora, el tema es un tema sencillo, tema político, ¿no? Es más fácil juntar votos para la censura en la mesa que para la vacancia presidencial. Pero ese facilismo o esa realidad o esa practicidad no puede alterar el tema institucional, ¿no? Hay que reforzar la presidencia de la República, hay que reforzar la institucionalidad. Cuando se defendía el 117 decía, no, lo que pasa es que ustedes quieren blindar a Dina, ya no es a Dina y seguimos pensando lo mismo el 117, ¿no? Entonces, como usted bien dice, su responsabilidad penal se va a ver ahorita, el 29 de julio de este año. Entonces, tampoco que sea un blindaje, ¿no? De lo que se trata es de salvar la institución de la presidencia. Efectivamente, o sea, ¿cómo, digamos, cómo puede quedar en pie la institución presidencial si estamos, digamos, si un presidente, un jefe de Estado, es relevado, para no meternos, para no entrar al tema de, que ahora ya está convocando un nuevo debate, es relevado 3 meses antes de las elecciones. Claro. En abril son las elecciones generales y menos de 5 meses de entregar el poder. Es como si hiciera algo adrede para quemar, para destruir una institución. Es un juego pernicioso y es un juego caníbal, ¿no? Porque de lo que se trata es de coger la presidencia, aunque sea por 3 días, pero por 3 días soy presidente. Entonces, se quiere, digamos, de alguna manera volver a pasar por la plantilla de Sagasti, ¿no? En donde digamos, a la caída de Merino, inmediatamente se mueven las fuerzas en el Congreso para ver quién se hace la presidencia, aunque sea por unos mesecitos. Y luego tienen pensión vitalicia. Es presidente de la República por 6 meses y tienen pensión vitalicia de presidente de la República, lo cual es un doble absurdo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es reforzar la presidencia, de mantener el Estado, y la responsabilidad que hubieron se harán valer en 29 de julio. Ahora, si hubiesen los votos suficientes para la vacancia, lo tendrán que vacar, porque la decisión de la vacancia es una decisión política, como siempre lo hemos dicho. Hoy día no sé si son 87, 86 votos, dependiendo cómo se cuente la curul de congresista Bermejo, pero en todo caso serían no menos de 86 votos para poderlo vacar, y si se juntan, pues se juntan, ¿no? Pero claro, no necesariamente Gerí es Boluarte. Él tiene una bancada, esa bancada puede convocar a otra gente, eh, aparentemente Fuerza Popular lo apoya, y sin esos votos pues no podría ser vacado, y si no es vacado, no es vacado. Pero no se trata ni de Boluarte, ni de Castillo, ni de Gerí, ni de Ramírez, ni de Quispe, se trata de la institución de la presidencia que gobierna el país. Ahora, estamos, no sé, digamos, los políticos e incluso también parte de los medios de comunicación han entrado a una especie, no sé cómo llamar este fenómeno, ¿no? Ese Yo le llamo fenómeno, Caníbal Carroñero. sí, pues, pero es una especie de barra brava, ¿no?
es una especie de barra brava en la que no se reflexiona, o sea, no hay una mínima reflexión en función del mediano y largo plazo, cómo queda la institución. Mire, son 8 presidentes en un periodo en que debieron haber 2 si es que se produce esta vacancia. Cuando decíamos lo mismo de la defensa de la presidencia, en el caso de la presidenta Boluarte, decía, están blindando a la DINA. Ya no está DINA y seguimos pensando lo mismo, ¿no? Hay que distinguir entre la persona que está a cargo y la institución a la cual nos representa como país y nos defiende como país. Son dos cosas diferentes que alguna gente no logra distinguir porque ven la patria chica, ven el Estado chico y ven cómo sacar provecho de la actual coyuntura. ¿Qué me toca? Claro, y lo normal en una democracia, cuando hay una crisis de gobernabilidad que afecta al presidente, es pensar o imaginar un cambio de gabinete. Aquí hay una crisis de gobernabilidad del presidente y lo primero que se piensa es en la cabeza del presidente. Ahora, señor Quiroga León, ¿cómo hemos llegado a esto? Porque es un caso único es un caso único en la región y también ya empieza a ser un récord en nuestra historia nacional. Yo creo que en primer lugar por la falta de partidos políticos, no hay una cultura de partidos políticos, no hay instituciones políticas sólidas que hacen que, digamos, haya esos movimientos, esta gente advenediza, esta gente sin prosapia, sin cualidades para ser jefe de Estado que llegan pues a altos cargos y que luego hacen este tipo de cosas que son, digamos, absurdas, ¿no? No hay una cultura política, no hay gente con estatura, digamos, que se haga cargo de las cosas públicas de manera apropiada. Ahí está, por ejemplo, para demostrar lo que digo, la cantidad de candidatos presidenciales que hay. Pero, por otro lado, también, digamos, la clase política se ha revelado como muy caimita y muy empequeñecida, ¿no? Todo el mundo quiere estar al costado de la silla. Hay una imagen de un congresista empujando a una señora para estar cerca del presidente cuando entra al Palacio Legislativo, ¿no? Todo el mundo quiere estar al lado de la silla, al lado del poder, aunque sea un par de días, y todo el mundo quiere ser ministro, aunque sea 2 días, para que su foto luego sea en la galería del ministerio. Se ha Ahora, perdido ¿qué la pi- sapia, se ha perdido la sindéresis y se ha perdido la vergüenza, ¿no? Ahora, señor Quiroga León, otros enfoques sobre la crisis que se vive en el Perú pretenden darle una reflexión más teórica, más institucional, y señalan que el presidencialismo está estructuralmente en crisis en el Perú de presidencialismo, parlamentarismo, perdón, y que por lo tanto habría que avanzar a una reforma constitucional para instaurar un régimen parlamentario en el país. ¿Qué piensa usted de esto? No, yo creo que lo que se ve ahora es consecuencia de lo que dije, ¿no? La ausencia de partidos políticos hace que cualquiera esté en el Parlamento y cualquier movimiento se llame partido político y por eso, digamos, las masas en el Congreso son las que terminan imponiéndose. Digamos, lo que usted relata es una consecuencia de lo que yo digo, ¿no? Si hubiesen partidos políticos con estadistas, habría pues una organización interna que luego se replica en la parte del Congreso y tendría usted una solidez institucional. Pero esa cosa amorfa que hay en el Congreso es un reflejo de lo amorfo que está la sociedad política, ¿no? Ahora, finalmente me gustaría preguntarle algo vinculado a las estrategias, a los intereses electorales, ¿no? Una de las cosas sorprendentes es que las encuestas, a pesar de lo que digan algunos observadores, señalan de que son los grupos de la centro derecha los que encabezan las preferencias. Será poco, más o menos, pero esa es la regularidad de todas las encuestas. ¿Usted cree que los partidos en campaña, sobre todo los partidos de la derecha, van a sostener a Gerí por un proyecto nacional, por la idea de construir institución, a sabiendas de que la izquierda, en su acción destructiva, siempre va a decir de aquí hacia adelante que ahora la derecha sostiene a Gerí como alguna vez lo hizo con Dina Boluarte? Bueno, yo creo que lo que usted dice es muy interesante, pero es demasiado sofisticado para ellos, ¿no? Y hoy están pensando en ganar las elecciones y son tan absurdos que en la elección del 21, si se juntaban los cuatro de derecha, la ganaban en primera vuelta, pero al estar divididos le regalaron la elección a Castillo y hasta ahora no han aprendido esa elección. Y lo mismo está pasando ahora, ¿no? Esa división del centro y de la derecha hace que el margen de izquierda, que siempre está alrededor de un tercio, tenga mayores posibilidades. Desde ese punto de vista, la calidad política de la izquierda es mucho mejor que la derecha, tiene mucho más sentido de su unidad, ¿no? Y tienen más sentido de bolsón que tienen en el sur, en la sierra y en el sur.
pero la gente de derecha piensa ganar, digamos, piensa ganar lo que se llama la teoría de la profecía autocumplida, piensa ganar porque piensa ganar y no se dan cuenta que a veces, digamos, sus votos divididos permiten ganar a la izquierda. Eso es lo que pasó el 21. Castillo pasa la segunda vuelta con el 19%. Y usted ha contado los votos de Soto, Urresti, Keiko Fujimori y el actual candidato que va en primer lugar, López Aliaga. López Aliaga, junto a esos 4 votos pasar el 50%. Pero al estar dividido de esa manera, le regalan el triunfo a Castillo. Y esa elección no se ha aprendido. Bueno, y el final de los finales, ¿no se conoce un caso parecido en América Latina? Creo que en nuestra historia, luego de Leguía, ¿no? Hay un proceso así de volatilidad en presidencias, pero no se conoce algo así en la región, ¿no? Antes se hablaba de Ecuador, de Bolivia, pero nosotros hemos esperado. Lo que pasa es que viven ellos, digamos, movimientos políticos más estables, ¿no? Quizá Bolivia no tanto, y Ecuador tampoco, aunque la derecha ecuatoriana es mucho más sólida, pero en los demás países hay movimientos políticos sólidos, donde ellos se ve lo que ocurre en Chile, o lo que pasa en Argentina, o lo que pasa en Brasil, ¿no? Mientras no haya un movimiento político, un partido político sólido, esa, digamos, anomia social se traslada al poder, y el poder se relaciona de manera anómica también. Fíjese que cuando Kuczynski gana la presidencia en segunda vuelta, los congresistas, que eran 18 Kuczynski, no se conocían entre sí. Y aparentemente ahora los ministros tampoco se conocen entre sí. No hay un equipo, no hay una visión global. Acá hay, digamos, islas, compartimentos estancos que se quieren manejar de esa manera, y ese es el resultado, ¿no? No sé qué irá a pasar con Gerí, espero que tú, digamos, puedas surfear la ola de manera apropiada y llegar a las elecciones de la mejor manera, ¿no? Pero ciertamente lo que ha hecho es incorrecto, digamos, da un mal sabor de boca todo lo que ha pasado. Uno no sabe todavía qué cosa hay en el fondo, pero digamos, no sé si amerita eso una vacancia presidencial con el costo que tiene para el país. A alguna gente sí le conviene porque no le interesa el país, le conviene ganar lo que pueda ganar en esa suerte de despojos que se dan, ¿no? Cómo alimentarse los despojos políticos. Increíble, qué increíble. Bueno, le agradezco infinitamente por esta declaración, señor Quiroga León. Muy agradecido. Gracias por la gentileza y seguiremos conversando como solemos hacer. Gracias. Cansado, muchas gracias. De igual manera. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario, así este proyecto avanza, continúa. Muchas gracias.